Saludos jóvenes, en esta ocasión he considerado importante que hablemos un poco acerca de la normalización en una base de datos. La normalización básicamente es un proceso que se encarga de reducir la redundancia de datos en las tablas que forman parte de la base. Y esa eliminación de redundancia se clasifica en lo que consideramos o denominamos las formas normales. Las formas normales fundamentales son tres, ¿sí? Y se trata básicamente de eliminar redundancia y de identificar las entidades asignando siempre una clave primaria para cada registro. Bien, puede haber más de tres formas normales, todo dependiendo de la naturaleza de los datos que estés analizando, pero lo mínimo que se recomienda siempre sería llegar al menos hasta la tercera forma normal, es decir, eliminar grupos repetitivos de las tablas y separar la información en tablas, pero identificar cada grupo de datos relacionados siempre con una clave primaria. ¿Sí? Entonces vamos a ver por un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo viendo vamos a suponer que tenemos un caso como este. Tenemos un caso como este en el cual se nos da una tabla. Digamos que estas son, en un caso como este, que se nos da una tabla que contiene información de tipo académica acerca de unos estudiantes en una especialidad, código de materia, nombre de materia, nombre del docente, en qué oficina se encuentra y en qué sesión se encuentra. A simple vista podemos darnos cuenta de que aquí hay mucha información que, aunque está relacionada, en el fondo no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Ejemplo, aquí podemos darnos cuenta, identificar que en estas tres columnas se refiere a información básicamente del estudiante. ¿Sí? También podemos darnos cuenta de que en estas dos columnas hablamos de materias y en esto estamos hablando de docentes. Bien, entonces, ¿cómo pudiéramos normalizar esta tabla? Lo primero sería identificar observando la tabla de izquierda a derecha, ¿cómo serían los grupos que identificaríamos aquí? ¿Sí? Pues repasemos qué nos dicen las formas normales. ¿Sí? Dice eliminar grupos repetidos en tablas individuales, crear una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados. Es decir, una vez que sacamos los datos repetidos, eliminamos esa repetición y convertimos esos datos repetidos ya depurados en una tabla independiente. Pero ese conjunto de datos ya, ese conjunto de datos a los que se les ha eliminado la redundancia, hay que identificarlo con una clave principal. Pero ojo, la relación no puede romperse. Es decir, yo aquí puedo identificar que estas tres primeras columnas son información de los estudiantes. Entonces, veo cómo se repiten tres veces cada uno de los estudiantes. En realidad son solo dos. Lo que voy a hacer es sacar estas tres columnas y convertirlas en una entidad, pero sin romper la relación de los datos, porque resulta que estas materias pertenecen a estos estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Divido mi tabla original en dos tablas. En la primera voy a entonces elaborar mi tabla de alumnos, en la cual elimino la redundancia, donde aparezca una sola vez cada uno, y tengo una segunda tabla donde mantengo la relación a través
de la clave primaria del alumno, que acá no sería una clave primaria. Pero no puedo romper simplemente la relación, tengo que mantenerla de alguna forma. Entonces lo único que se me autoriza a repetir sería el código del alumno. Bien, ya tenemos la primera forma normal. Segunda forma normal nos dice que hay que crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros. Ok, lo que tenemos es que hacer, revisar las dependencias funcionales, a ver si todavía hay datos restantes que no dependen de la clave principal totalmente. Entonces vamos otra vez acá y nos vamos a dar cuenta de que las materias no dependen exclusivamente del código del alumno, sino que forman parte de otra entidad. Entonces vamos a separar estas dos columnas creando otra entidad, eliminando la redundancia que existe. Por ejemplo, matemáticas se repite un par de veces y esa redundancia hay que eliminarla. Entonces, ¿cómo quedarían nuestras tablas? Segunda forma normal, aparece entonces la tabla de materias, donde eliminamos la redundancia, pero mantenemos la relación con la tabla original que iba quedando a través de el código de la materia, porque cada materia de estas, repito, pertenece a la matrícula de un estudiante. Entonces no podemos cortar esa relación. Bien, bueno, ya llegamos a la segunda forma normal. La tercera forma normal, ¿sí? Dice aquí que los valores que no dependan de la clave principal no pertenecen a la tabla. Y si no pertenecen a esa clave principal, hay que colocarlos en una tabla aparte y relacionar ambas tablas por medio de una clave externa. Entonces, todavía aquí sabemos que el docente que ocupa una oficina no depende ni del código de la materia ni del código del alumno, sino que forma parte de otra entidad. Entonces lo vamos a sacar a otra entidad y esa otra entidad va a ser profesores o docentes. Eliminamos la redundancia y le asignamos una clave primaria a cada docente, porque acá en la tabla original no la tenía. Entonces le asignamos una clave primaria, ¿sí? Que si nos damos cuenta viene siendo un campo autoincremental que va aumentando a medida que va aumentando el docente, y entonces nos va a quedar una tabla final que se va a llamar matrícula, donde aparecen básicamente tres claves foráneas. ¿Por qué son claves foráneas? Porque pertenecen a otras tablas que son claves primarias, ¿sí? Y la sección inclusive pudiese normalizar aún más esta tabla creando otra entidad donde tenga secciones, que sería el código de la sección y la descripción. Pero como en realidad el espacio que ocupa esta columna viene siendo el mismo que si fuese ocupado por un código, pues por los momentos lo voy a dejar así. Ok, a efecto del ejercicio no necesitamos llegar a ese nivel de normalización. Entonces recapitulamos, ¿cuántas tablas nos quedan? Nos quedarían alumnos, materias, docentes y matrícula. Esas 4 tablas van a formar nuestra base de datos. Ahora bien, ¿cómo llevamos ese modelo conceptual a un modelo ya de base de datos con una herramienta manejador de base de datos? Ya lo vamos a ver.